pasamos a la segunda parte, vamos subiendo y vamos a intentar recuperar parte del tiempo perdido. ¿Sí? Bueno, la segunda parte son comunicaciones orales. Tenemos 3 comunicaciones, la que presenta la profesora Maica García García, la que presenta la profesora Elena Romero Alfaro y la que presenta la profesora Esperanza Marchena. Son 3 compañeras de la facultad y vamos a intentar, si os parece, hacemos la exposición y yo creo que, no sé si preferís hacer las preguntas al final de cada una de ellas o conjuntamente. Pues muy bien, pues cuando quiera. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Venimos a presentar en sociedad cómo se hace aprendizaje y servicio en la Universidad de Cádiz, porque es una experiencia en la que venimos trabajando desde algunos años ya, concretamente en el grado de educación infantil. Vengo en nombre de un conjunto de compañeros y compañeras que estamos trabajando en esta propuesta, aunque somos muchísimos más que los que firman esta comunicación. Y están con nosotros también Remé Benítez, Laura Sánchez, Manuel Cotrina, Noelia Alcaraz y Manuel Fernández, que están todos y todas por ahí también. ¿Por qué hacemos APS? Nuestra historia. Pues como decía Laura, nosotros nos empezamos a aproximar al aprendizaje y servicio precisamente por una intervención que ella hizo en el 2010 en nuestra facultad, en unas jornadas que se llamaban sobre ética profesional y compromiso social, que se movían desde la Unidad de Acción Social y Solidaria. Y ahí empezamos a ver que esto podía tener potencial y que esto enganchaba con los valores, con los propósitos y con la forma de entender que tenemos nosotros, en buena parte de nosotros, en educación. Y en ese sentido nos empezó a interesar investigar y seguir indagando sobre qué podía significar el aprendizaje y servicio y de manera simultánea cuando acudíamos a foros científicos relacionados con nuestro ámbito, la didáctica, la educación inclusiva, la innovación, nos íbamos encontrando continuamente ya experiencias aisladas de aprendizaje y servicio. Esto nos llevó a que en el año 2012, desde nuestro departamento, recayó la responsabilidad de organizar el Congreso Internacional de Educación Inclusiva y en este foro nos parecía que era un buen momento para empezar a encontrar las relaciones, seguir profundizando en lo que es APS y encontrar las relaciones con lo que tiene nuestro ámbito de docencia, que es la educación inclusiva. Y ahí se montó un foro específico donde tuvimos la suerte de contar con Charo Vallé, que es una de las principales impulsoras del aprendizaje y servicio en el Estado español, con Rafa Mendía, que viene también, una de las personas que también más sabe de este tema y que viene de una fundación que se llama Cervicas, que se ha encargado de difundir con unos materiales fantásticos lo que es el aprendizaje y servicio, entre los cuales hay algunos materiales de Laura, ¿vale? Y también contamos con compañeros y compañeras de la Universidad de Almería que estaban trabajando desde la Facultad de Pedagogía con el barrio del Puche, desde hace mucho tiempo y desde el ámbito de la educación social. Bueno, desde ahí, en ese diálogo entre la formación y la investigación, nuestro grupo de investigación que se dedica a este tipo de historias en educación inclusiva, hemos ido construyendo la idea de lo que podía ser el APS en nuestra propia profesión. Nosotros sí queremos explicitar qué es para nosotros, qué es para nosotras, ser docente aquí en la universidad. Y para nosotros supone un ejercicio apasionado del estar. Y cuando digo apasionado, introducimos el término, introducimos los conceptos también y las emociones, como diría mi compañera Laura, del estar, el hacer y el ser con sentido público en la educación. Y la educación pública es aquella a la que nos debemos y que es de todos y de todas. Y aquella que no establece o no debería establecer las barreras al aprendizaje y a la participación de nadie. En ese sentido entendemos que tiene un sentido cívico, un sentido cooperativo, inclusivo, solidario, transformador y crítico, porque apostamos por una educación en la universidad emancipadora para el ser humano y constructora de una sociedad más justa. En esa línea que también hablaba Laura. ¿Nosotros de qué hablamos nosotras cuando hablamos de aprendizaje de servicio? Por supuesto, de lo mismo que ha comentado la compañera. Para nosotros el aprendizaje de servicio es un desarrollo socioeducativo y solidario de una metodología de proyectos, donde tanto, y esto lo queremos enfatizar, los estudiantes y las estudiantes que participan, como aquellas otras personas implicadas, aprendemos realizando un servicio a la comunidad. Es decir, desde el punto de docente estamos en una jornada de innovación docente. ¿Qué supone para nosotros el aprendizaje de servicio y para nosotras? Pues como decía Laura, para nosotros como docentes es una oportunidad también de tocar ese cambio. No solo para nuestros estudiantes, y en el aquí y en el ahora. Y por lo tanto, el aprendizaje de servicio es una oportunidad de desarrollo profesional y que nos permite transitar desde una dimensión reflexiva a una dimensión docente crítica. Y en este sentido nos permite
el diseño y la acción en procesos y en contextos más enriquecidos de los que tenemos habitualmente solamente cuando trabajamos en el contexto de aula. Desde luego nos permite la conexión con la realidad, que nos parece que también es algo fundamental que debe ejercerse en la profesión docente, independientemente de que estemos en ciencias de la educación, en medicina, en derecho, tenemos que estar con la ciudadanía, tenemos que estar con los pies en el suelo para poder trabajar hacia donde vamos con nuestras profesiones. También es una oportunidad fantástica para trabajar en equipo y para trabajar en red. A nosotros nos ha dado la oportunidad para encontrar un espacio donde gente muy diversa, aunque seamos todos y todas del mismo departamento, tenemos concepciones diversas, trabajamos en asignaturas distintas y para enriquecernos. Nos da autonomía profesional este trabajo que hacemos conjuntamente, porque nos permite pensar sobre nuestras propias prácticas y en este sentido justificar y justificarnos sobre qué hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y desde luego es una herramienta maravillosa para la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esto que dice nuestro compañero Miguel Ángel Santos Guerra, que debería ser una placa que existiera en todas las facultades de Ciencias de la Educación. Nosotros en la Universidad de Cádiz no hemos institucionalizado el aprendizaje-servicio, como decía al principio. De hecho, hoy es nuestra presentación en sociedad con este tema. Nosotros hablamos de una institucionalización curricular, porque como equipo hemos pasado de un proceso de innovación sencillamente a un proceso en el que no entendemos nuestra docencia si no es con aprendizaje-servicio. Es decir, que ha pasado de ser una herramienta, una metodología, a una forma de vida. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de nuestra experiencia a lo largo de este proceso. Y nosotros entendemos que hemos pasado, más o menos, por estas tres etapas. Una primera que tiene que ver con el vagabundeo, donde empezamos a aproximarnos a través de la investigación y de la formación al aprendizaje-servicio y empezamos a desarrollar algunas experiencias aisladas. En un segundo momento, empezamos a introducir en asignaturas el aprendizaje-servicio. Es el momento donde empezamos con la innovación docente. Y estamos en un tercer momento, en el de la institucionalización curricular, como decíamos antes, en donde estamos conformando un itinerario curricular y la proyección, a su vez, del APS en nuestra institución. De las palabras a los hechos, ¿cómo empezamos con toda esta historia? Bueno, pues empezamos, no por la detección nuestra, como profe, de una demanda, en principio, sino que fue una demanda que nos vino de un cole que tenemos muy cercano, de hecho es el cole de nuestros peques, donde se nos planteaba la posibilidad de trabajar con el cole, con los profesores, con las profesoras y con los niños y las niñas para desarrollar dispositivos de apoyo a la diversidad. En este sentido, montamos el proyecto APS, Apoyos para el Desarrollo de una Escuela Infantil Inclusiva, en un cole de Puerto Real, aquí al ladito, en nuestro entorno. Para nosotros la APS es muy importante que se vincule a nuestro entorno local, no nos hace falta irse lejos, tenemos necesidades sociales en nuestro entorno inmediato y empezamos a trabajar de manera experimental, si lo queremos llamar así, en un espacio donde los límites nos encorsetaban menos, los de las asignaturas. Entonces empezamos a trabajar en el practicum, en concreto en el practicum de la licenciatura de psicopedagogía. Bueno, hay una alumna, bueno, que era una alumna que está allí, sentadita también, que ahora forma parte de todo este proceso, que fue una de las compañeras que empezó a trabajar en este proceso. Para nosotros era fundamental desde el principio identificar qué aprendizaje, qué servicio y con qué alianzas podíamos contar para poder desarrollar esta actividad. Y teníamos muy claro que en el aprendizaje conectaba perfectamente con psicopedagogía y concretamente en el asesoramiento psicopedagógico a ese centro y a esas aulas, en desarrollar a su vez los sistemas de apoyo inclusivo y en profundizar en modelos alternativos de intervención en relación con la atención a la diversidad. Y para ello el servicio concreto era la creación de un dispositivo de apoyo. Y tanto profesorado como estudiantes desarrollamos ese dispositivo en la escuela. En principio durante un año y al final esto nos llevó 3 años, hasta que terminó prácticamente un grupo de estudiantes el ciclo. Nuestra colaboración, en este caso, nuestra alianza, fue la Asociación para la Inclusión Social y Educativa de Chiclana, que tiene un modelo de intervención muy particular, en especial en el trabajo en trastornos del desarrollo y en trastornos de la comunicación, y desarrollamos procesos de investigación-acción de manera simultánea. En un segundo momento empezamos a darnos cuenta que necesitábamos introducir de manera mucho más sistemática el APS en nuestras asignaturas. Ya habíamos tonteado, ya habíamos hecho algunas cosillas, muy bien, y si esto funciona, si esto nos parece que nos proporciona oportunidades de aprendizaje y de desarrollo a estudiantes y a profes, ¿por qué no lo introducimos en nuestras asignaturas? Y así empezamos.
de manera suelta, de manera aislada, también empezamos a trabajar en 3 asignaturas del grado de educación infantil. ¿Por qué estas 3? Bueno, porque eran las que estábamos implicados, la gente que estábamos hablando de APS, y si hubieran sido otras, bueno, pues no pasaría nada, pero fueron estas 3. Algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho en estas asignaturas. Pues en la primera asignatura, en atención a la diversidad en educación infantil, nos parecía que era fundamental. Detectamos un problema como docentes, y es que nosotros tenemos una escuela infantil en nuestro propio campus, que está allí, que dista 600 metros de la Facultad de Ciencias de la Educación, y nuestros estudiantes de la facultad no conocen esa escuela. A nosotros esto nos parece escandaloso. Nos parece que esa escuela, que no tenga una proyección y una vinculación directa con nuestra facultad, bueno, pues que algo hay que hacer. Y de manera simultánea nos damos cuenta que cada vez las escuelas infantiles tienen menos valoración y que el currículum de educación infantil, la consideración del 0-3, es muy escasa, excepto algunos compañeros y compañeras del Departamento de Psicología que hablan del 0-3 desde la perspectiva del desarrollo, y alguien de didáctica que pincela la organización escolar, aquí el 0-3 es como si no existiera. Entonces nos parecía que en esta asignatura se daban 3 componentes del currículum fundamentales para poder trabajar. 1, el aprendizaje cooperativo en sí mismo, que es el contenido fundamental de esa asignatura. 2, la diversidad en el 0-3 en educación infantil. 3, podíamos trabajar con estrategias didácticas que son básicas en esta etapa, en concreto con cuentos para la diversidad. En este sentido nos aliamos con Acción Social y solidaria con las familias de la escuela y con las propias escuelas, y montamos un proyecto con todo el grupo de segundo. Es decir, 190 estudiantes que conforman 3 grupos, e hicimos diversos procesos de ida y vuelta en la escuela, incluido que las maestras tuvimos la oportunidad y el privilegio de que las maestras de la escuela vinieran a nuestro centro a hacer algunos talleres con nuestros estudiantes. Más proyectos. En la asignatura Cultura, Políticas y Prácticas Inclusivas, nuestras estudiantes desarrollaron un proyecto que se llamó el proyecto Sin Barreras. Sí, es un proyecto que nace de las propias estudiantes, es un proyecto que se realiza de manera voluntaria dentro de la asignatura, después veremos la vinculación del APS en cada uno de ellos, y los contenidos específicos de esta asignatura que ellas ponen en acción eran la detección de barreras al aprendizaje y a la participación y el conocimiento del ámbito asociativo de la provincia de Cádiz. El servicio que plantearon fue una campaña de denuncia de barreras arquitectónicas en el propio Cádiz y un stand de sensibilización en la Feria de la Salud, un stand sobre sensibilización en discapacidad. Y ahí ponen en acción lo que antes Laura comentaba, esto de profundizar mi propio conocimiento en mi asignatura y después lo comparto con otra persona. En este sentido nos aliamos con AEMCA, que es la Asociación de Estudiantes de Medicina, que es la promotora de esta acción de esta Feria de la Ciencia, de la Salud. Como veis, ese mismo año estas 2 asignaturas están en un cuatrimestre, Fundamentos Pedagógicos de la Atención a la Necesidad Educativa de la Infancia está en otro, y aquí ya se nos fue la cosa de madre. Planteamos APS y fijaros, en los 3 grupos, bueno, pues la cantidad de proyectos que hicimos y la cantidad de alianzas que pudimos establecer. Ese año hicimos de todo, incluso pintar patios, incluso recibimos alguna llamada incómoda preguntando por qué nuestros estudiantes pintaban patios y por qué nosotros pintábamos patios, pero nada que no se pueda solventar desde la autonomía pedagógica, como decíamos antes, que somos capaces de justificar qué hacemos y por qué hacemos, incluso pintar patios. ¿Qué nos llevó este proyecto? Que ya era un proyecto de innovación, que se llamaba Aprendizaje y Servicio en el Grado de Educación Infantil, haciendo efectiva la responsabilidad social y el compromiso. Hicimos una evaluación multifocal desde diferentes perspectivas y vimos que dentro del potencial de los aspectos positivos destacaba el potencial pedagógico de la propuesta de aprendizaje y servicio, la satisfacción no solo nuestra como docentes, sino también del alumnado y de las entidades sociales con las que hemos ido participando. Vimos un montón de posibilidades de enriquecimiento de nuestros títulos, no solo de una sola asignatura, y desde luego que desde el punto de vista docente favorecía nuestro desarrollo profesional a través de procesos de investigación-acción. Puntos de vista, lo más negativo de todo este proceso, es evidente que esto nos provocaba una sobrecarga en nuestra labor docente. Teníamos muchos dilemas en el tema de la evaluación, no teníamos muy claro cómo evaluar todo esto, después descubrimos la rúbrica del grupo de Laura y nos ayudó mucho, y desde luego tenemos problemas con la calificación. Pero como sabemos también que es algo que no vamos a solventar, como también diría nuestra compañera Noelia, bueno, pues tampoco ya nos hemos obsesionado
este tema, ¿no? Por otro lado, también nos preocupaba la cobertura institucional. ¿Hasta qué punto es legal el tipo de planteamiento que estamos haciendo? Incluso cuando nuestros chavales y chavalas salen fuera de nuestra clase a hacer cosas, ¿qué nos está cubriendo? Eso es algo que nos preocupaba mucho y a lo que hemos intentado ir dando respuesta. Esto nos lleva a determinar la necesidad de ampliar el equipo docente, es decir, a seguir contagiando a otros compis, a ver en qué medida podemos seguir trabajando juntos, a repensar esos procesos de calificación, ya digo, sin demasiada obsesión, y a intercambiar experiencias incorporándonos a la red universitaria de aprendizaje y servicio. Lo cual nos lleva a un nuevo proyecto, en este caso, que se concretó en una acción avalada. En este caso ya apostábamos por esa institucionalización curricular, como decíamos antes. Ideas de partida. Nosotros creemos que el APS y su contagio tiene que ser un proceso abajo, arriba. Necesitamos de la universidad, pero que la universidad nos imponga el APS como una metodología docente más no sirve absolutamente para nada. Empezamos a plantearnos la transferencia y la posibilidad de desarrollar APS en otros títulos en nuestro propio entorno inmediato y no solo en el título de educación infantil. Y en ello empezamos a pensar también en los másteres. Y para ampliar el equipo docente empezamos a pensar en la estructura de aula de parejas pedagógicas, es decir, 2 docentes compartiendo asignaturas y a veces, casi siempre, en el mismo aula y a la vez. Objetivos de este proyecto que desarrollamos el año pasado. El primero, nos dimos cuenta del potencial de implicar a nuestros propios estudiantes y ese era nuestro principal objetivo. Y en este sentido, lo más importante era la voz de nuestros estudiantes y su propia involucración en la difusión de experiencias. Y también nos damos cuenta que no solo trabajamos nuestras asignaturas, me quedan 5 minutos, así que voy a ir resumiendo, podíamos fortalecer sus competencias comunicativas. Segundo objetivo, creación de materiales para nosotros y para el resto de compañeros y compañeras. Tercero, formación del profesorado. Tenemos que seguir formándonos en esto. Sé que me he saltado el 3 porque quería hablar de él detenidamente. El objetivo 3 es diseñar un itinerario curricular. No queremos solo que esté en nuestras asignaturas, sino, por qué no decirlo, lo que hicimos básicamente es hacer un asalto a un título. Vamos a ver, éramos un conjunto de gente que estábamos en el mismo título y muchos de ellos incluso en una mención. Incluso hemos tenido que renunciar a otras asignaturas, pero queríamos estar juntos y juntas trabajando este tema. Diseñamos un itinerario curricular en segundo, tercero y cuarto en estas asignaturas que ven aquí. Las asignaturas que ya habíamos comentado antes, más el TFG. Están planteados cuáles son las relaciones con el currículum de cada una de las asignaturas. La primera asignatura se desarrolla en segundo y se desarrolla un APS actualmente de manera global y es obligatorio para todo el mundo. Porque, como decía Laura, si es bueno, debe ser común para todo el mundo. En tercero, se desarrolla una asignatura optativa donde la estudiante puede elegir si hace APS o hace investigación inclusiva, que en cualquier caso son 2 metodologías complementarias. Y se hace en grupo y se dedica, sobre todo, a conectar mucho más con el ámbito social. Y en tercero, también es obligatoria, pero en este caso se desarrollan en pequeños grupos y también detectan ellos y ellas las necesidades sociales, aunque nosotros siempre tenemos en cartera algunas cuantas por si acaso no se detectan. Finalmente, en el TFG se ofertan líneas. Y aquí lo curioso, lo que a nosotros nos parece importante es la proyección en el futuro en las competencias de egresados. Si hasta este momento han ido acompañados por un docente en cuarto, cuando eligen como línea de TFG, son nuestros propios estudiantes los que funcionan como potenciadores del APS. Son ellos y ellas los que hacen una propuesta educativa en una escuela y desarrollan un APS con estudiantes en una escuela. Estos son nuestros números. Comentar algunos aspectos curiosos, para nosotros relevantes, de lo que ha sido el desarrollo del APS en estos años. Por ejemplo, que en la asignatura de atención a la diversidad, durante este año, el número de estudiantes no es significativo que haya aumentado, tiene que ver con cuántos están matriculados y ya está, ¿no? Pero sí es significativo cómo nos vamos incorporando más docentes y cómo incorporamos otras figuras de apoyo para el desarrollo del APS. En este caso, estudiantes, colaboradores y estudiantes egresados que forman parte de la Asociación de Aprendizaje y Servicios en la UCA. O cómo el proyecto de este año no surge de una demanda que nosotros planteamos, sino que es el Parque Metropolitano de los Toruños el que viene a nuestra facultad a plantearnos una propuesta de APS. Con respecto a la asignatura Cultura, Políticas y Prácticas, destacar que cada vez más son los estudiantes que piden de manera voluntaria esa asignatura y que de manera voluntaria hacen APS entre las opciones que están. Y finalmente, en el resto de asignaturas, destacar sobre todo cómo empieza a visibilizarse el APS en nuestro entorno, es decir, cómo empieza a reconocerse que lo que aquí hacemos es APS. Cuando antes íbamos a hacer APS, los sitios nos decían ¿AP qué? Y ahora, cuando nuestros estudiantes van a los centros, dicen, venís a hacer una experiencia de aprendizaje y servicio.
Y eso es un reconocimiento en el entorno muy importante. Más cosas que hemos hecho. En el máster de profesorado, nuestras estudiantes en la mención en orientación han estado trabajando también en APS y, de hecho, hicieron unas jornadas el año pasado para mostrar a otros estudiantes qué es el aprendizaje y servicio. Hemos creado materiales y tenemos una web donde tenemos colgado de manera libre todos los materiales y también hemos hecho selección de materiales para quien quiera introducirse en esto y contamos también nuestras experiencias. Tenemos una página de Facebook que sobre todo moviliza a nuestros estudiantes y donde vamos contando noticias en relación con el APS. Nuestros estudiantes hicieron unas jornadas el año pasado donde presentaron todas sus experiencias de APS y voy terminando. No queremos terminar sin presentar algunas conclusiones, en este caso no desde nuestra voz, sino desde la voz del alumnado, especialmente porque su comunicación no ha tenido la suerte de poder ser seleccionada para poder ser presentada aquí y no queríamos que su voz se quedara fuera. Quien quiera seguir a la voz del alumnado tienen un blog, pero los alumnos destacan sobre todo el desarrollo de los valores, la articulación de los recursos con la comunidad, la proyección en su propia profesión docente o las oportunidades de cooperación que la APS desarrolla. En definitiva, aprender haciendo con sentido comunitario y movilización del alumnado y la participación en la construcción conjunta de un currículum. ¿Dónde estamos? Hemos pasado del aula al título, queremos llegar a la universidad. ¿Qué necesitamos? Obviamente un apoyo institucional. Y aquí venimos también a pedir este apoyo institucional. Necesitamos que el APS empiece a ser una línea de innovación, igual que lo es la evaluación, el aprendizaje cooperativo u otras instancias. Y solicitamos a las instancias oportunas que nos apoyen en este proceso. Y necesitamos contactar con otros compañeros y compañeras que les apetezca, que les interese o que estén haciendo cosas en este sentido. Para avanzar hacia ello hemos creado una asociación que empezó el año pasado, que pretende ser un grupo, un promotor del aprendizaje y servicio en nuestra provincia, no en la UCA, con todas las entidades. De hecho, ya conforman parte entidades sociales y estudiantes. Estamos ahí para ayudarnos y termino ya, porque si no me van a matar. La educación no cambia al mundo, pero sí cambia a las personas que cambian al mundo. Gracias por la atención y os dejamos nuestro correo electrónico por si alguno o alguna quiere contactar. Perdón por pasar. Muchas gracias.